Buenas, mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática de la literatura del realismo. Acompáñenme. En primer lugar, ¿qué es el realismo? Recordemos que el realismo fue un movimiento artístico, estético y literario que surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, como una reacción contra el romanticismo, con la intención de denunciar principalmente la problemática social y describir la realidad de manera objetiva y minuciosa. Recordemos que este movimiento literario surge en Francia, en, en- en Francia específicamente, luego se dio a conocer por toda Europa y finalmente llegó de una forma muy tardía al Perú. Recordemos que en el Perú tenemos a Clorinda Matos de Turner, tenemos a Ricardo Palma y también a otros representantes de este movimiento eh, tan importante. ¿En qué contexto histórico-cultural se da esta literatura del realismo? Recordemos que se da en medio de la revolución industrial, la cual fomentó la lucha de la clase obrera por mejorar su calidad de vida. Esta lucha de la clase obrera era a lo que se le llamaba el proletariado, que era esa clase social conformada por los obreros y campesinos, quienes por no poseer, era la clase más vulnerable y por no poseer riquezas ni bienes, estaban obligados a trabajar muchísimas horas por un salario que les permitiera subsistir en una época bastante difícil para ellos, ya que en esta época ellos eran la clase más vulnerable y en una época donde la burguesía se afianzaba como poder autónomo. Se da la lucha de clase obrera, como ya les dije, por tratar de mejorar la calidad de vida. Otro acontecimiento importante que se da durante este contexto de la literatura del realismo tiene que ver con la migración masiva del campo a la ciudad. Esto debido, por supuesto, a los avances significativos que se dan en la capital producto de la revolución industrial. Esto trajo la modernidad prácticamente a la capital de Francia y de otros países europeos. Y por supuesto, aquellas personas que habitaban en zonas rurales comenzaron a llegar a la capital con el propósito de mejorar su calidad de vida. Esta migración hizo que de alguna de una u otra forma aumentara también la clase rural hacia la población urbana. Otros hechos importantes que se dan en este movimiento de la literatura del realismo tiene que ver con la aparición de diversas corrientes filosóficas y científicas como el naturalismo, por ejemplo, que surgió en España de la mano del gran célebre escritor Émile Zola, y otros avances científicos o corrientes y avances científicos como por ejemplo eh, descubrimiento del teléfono, la radio, la fotografía, el fonógrafo. Y entre estas corrientes estaban filosófica y científica, tenemos el positivismo, el positivismo de Augusto Comte, por supuesto el evolucionismo de Charles Darwin. Estamos hablando de grandes avances que se dieron tanto en la parte filosófica como en la parte científica. El descubrimiento de la evolución por parte de Charles Darwin, el socialismo y el materialismo por parte de los grandes Marx y Engels, o Karl Marx y Engels, quienes defendieron en su tesis a la clase más vulnerable, como era la clase obrera. Ellos fomentaban el socialismo como una alternativa que permitiera dignificar la labor del campesino y obrero. El estudio de la genética, por supuesto, también tuvo una participación con los descubrimientos de Mendel. Entonces estamos hablando de una época bastante importante para la literatura o para la época para Europa del momento. Recordemos que esta literatura del realismo buscaba mostrar
de manera muy minuciosa y detallada cada uno de los eventos de manera objetiva y real. Por lo tanto, esta literatura siempre surge en contraposición como una respuesta a la literatura ya decadente del romanticismo, ya que en esta época no tenía cabida el movimiento romanticista por los acontecimientos realistas que estaban ocurriendo en la Europa creciente del momento. Como les dije, los adelantos tecnológicos como el surgimiento del teléfono, la radio, entre otros acontecimientos. Entonces vemos que la literatura del realismo se da dentro de un movimiento, de un contexto cultural bastante importante, ya que fue una época de grandes avances, tanto avances tecnológicos, científicos y filosóficos para la Europa naciente y creciente del momento. ¿Cuáles eran las características principales de esta literatura del realismo? Por supuesto, la reproducción fiel y exacta de la realidad y el rechazo al sentimentalismo. Como ya les dije, en una época donde la realidad y el avance y la ciencia se ponían de manifiesto, el romanticismo y el sentimentalismo no tenían cabida de ninguna manera. La denuncia de los males que aquejaban al entorno social del autor por parte del autor fue una de las características principales de estas novelas del realismo, ya que buscaba denunciar los males y también, digamos, las injusticias que se cometían con la clase obrera, ¿no? Los ponían a trabajar muchas horas de trabajo, hasta 20 horas de trabajo por un salario indigno, ya que la clase obrera, como les dije, era una clase muy vulnerable, puesto que no tenía ningún bienes ni herencia de tierra, por lo tanto estaban obligados a trabajar la tierra para poder subsistir, ¿no? En una época donde ellos no tenían ningún tipo de participación importante, ya que la burguesía se afianzaba en el momento. Se da un minucioso de la técnica descriptiva. ¿Por qué? Porque se describe de manera muy detallada cada uno de los eventos que se presentaban en la realidad del momento. Recordemos que es una literatura realista, busca mostrar la realidad, pero una realidad basándose en la técnica descriptiva y detallada de cada uno de los eventos que ocurría. La transmisión objetiva de las ideas tiene que ver con mostrar la realidad tal como se observaba o tal como se estaba viviendo en el momento. La preferencia por el género novelístico, por supuesto, la novela predominó dentro de todos los subgéneros del género narrativo. Tenemos que nombrar la novela que fue digamos, de alguna u otra forma, fue el género o el subgénero del género narrativo predilecto por los escritores. De hecho, tenemos que decir que en el realismo cada autor defiende una tesis en sus novelas, lo que no es sino el reflejo de su particular inclinación en el seno de las luchas ideológicas del momento. De allí que se haya considerado a toda la novela realista como novela de tesis y que se pueda hablar del carácter político de esta novela. Stendhal decía, uno de los grandes representantes de esta literatura, lo ideal es el estilo. Lo ideal en el estilo es la sequedad del Código Civil. Y otro escritor muy famoso de esta época dijo lo siguiente: no hay nada más fantástico que la realidad. El gran Dostoyevsky. ¿Cuáles fueron las figuras más importantes de esta literatura? En Francia, por supuesto, destaca Gustave Flaubert y su obra más importante, Madame Bovary. En España destaca, por supuesto, en Francia también está Honoré de Balzac con Papá Goriot y Guy de Maupassant con Bola de Cebo. Marie-Henri Bail, que es mejor conocido como Stendhal, Rojo y Negro. En España tenemos, por supuesto, al gran Benito Pérez Galdós con Marianela, Juan Valera con Pepita Jiménez, por supuesto aquí destaca Benito Pérez Galdós. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con Oliver Twist,
En Rusia tenemos a Máximo Gorki con la obra más importante, La Madre, y también tenemos a Fyodor Dostoevsky con Crimen y Castigo, que es una obra muy conocida. León Tolstoy con Guerra y Paz. Ahí tenemos al gran representante de esta literatura del realismo en Francia. Recordemos una vez más que esta literatura surge en Francia a mitad del siglo XIX. Como lo saben, el gran Gustave Flaubert nació en Rouen, Francia. Abandonó sus estudios de derecho debido a la epilepsia que padecía. Tuvo una relación de 10 años con la poetisa Louise Colette. Murió a causa de una hemorragia cerebral en Croix. De entre sus obras más importantes, por supuesto, destaca Madame Bovary, La educación sentimental y Salambó, Memorias de un loco, entre otras. Ahí tenemos al ruso Fyodor Dostoevsky, quien nace en Moscú, Rusia. Su padre era alcohólico y lo envió a la escuela de ingeniería en San Petersburgo. Fue encarcelado en el año 1849 por conspirar contra el zar Nicolás. Murió en San Petersburgo. Entre sus obras más importantes, por supuesto, destaca Crimen y Castigo, que sería la obra más importante, Memoria de Subsuelo, El Jugador y Los Hermanos. Recordemos que el naturalismo es una especie de derivación o es un movimiento que se deriva del realismo, ¿no? Consiste en una derivación extrema del realismo que considera que las acciones humanas son producto de la herencia genética y su entorno social. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, escuchen bien, se debe a que es por herencia y el entorno social influye mucho en nuestras acciones. En eso se basa básicamente el naturalismo, que fue prácticamente la base del realismo o un derivado del mismo. Fue creado por el gran Émile Zola, español. Se considera como el creador de esta corriente tan importante y que fundamentó de alguna u otra forma, sirvió de base a este movimiento realista. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Para mí siempre será un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló una vez más, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.